Y el mensaje de hoy es para quienes necesitan comenzar una nueva temporada, un nuevo tiempo. Es probable que no necesariamente necesites cruzar un caudaloso río Jordán, pero sí necesitas llegar al final de cada semana y dice, me estoy esforzando para llegar financieramente, anímicamente, emocionalmente. Es probable que no te estés enfrentando contra los muros de Jericó, pero sí estás enfrentando el rechazo, alguna enfermedad que no se va, una crisis emocional y anímica o un serio problema financiero. Y quizás hoy te estés preguntando si tienes lo que hace falta para enfrentar los desafíos que te esperan mañana. Hay personas que dicen, cada lunes para mí es un pináculo, una carrera, subir en contra de la gravedad. Cada lunes es un esfuerzo y yo sé que hay gente hoy domingo diciendo yo necesito saber si tengo la fuerza para mañana. Me estoy refiriendo que en algún punto sientes como que te cuesta seguirle el paso a los avatares, a los conflictos de la vida, a los infortunios. No es que no trates o que no lo hayas intentado. Simplemente esta palabra va para los que se quedaron sin fuerza. Los que dicen, no sé por qué, pero ya no puedo más. Tendrá que ver a lo mejor con el calendario, con el momento del año que estamos viviendo, que uno llega a fin de año con el último aliento, los últimos rezagos del oxígeno. Pero en ocasiones la vida tiene sus maneras de dejarnos sin aire. Es como que nos pega por debajo del cinturón contra las reglas y nos quita las ganas de respirar, nos pone en un estado de ansiedad crónico. Bueno, el libro de Josué en las Escrituras aparece precisamente para esos momentos en que nos quedamos sin aire. Creo que Josué es el libro ideal para aquellos que en algún momento decimos no puedo más, llegué a una pared, no puedo avanzar, las piernas no me responden, las extremidades ya no me sirven. Josué, el libro de Josué nos reta a creer que nuestros mejores días están por delante. ¿Alguien lo cree, sí o no? Que los mejores días no pasaron, no están en el pasado, que están por delante. Y el libro de Josué nos recuerda, porque es el libro de la conquista, nos recuerda que Dios tiene para todos una tierra prometida. Dios tiene una tierra, un lote de la promesa, una herencia. Pero antes de malinterpretar lo que significa la tierra prometida, tenemos que hacer juntos un poquitito de historia. No es aburrido ni mucho menos, pero es una crónica de lo que significa la tierra prometida. La tierra prometida era la tercera parada en el itinerario de los hebreos. La peregrinación había comenzado allí en Egipto, cuando fueron liberados, continuó a través del desierto y concluyó en Canaán. Esas fueron las 3 paradas del itinerario y cada estación representa una condición de la vida. Es literalmente geografía hecha teología. Geografía hecha teología. En Egipto, los hebreos habían sido esclavos del faraón por años. En el desierto, en el éxodo, en la peregrinación, se habían liberado del faraón, pero seguían esclavizados por el miedo, por la duda, por la ansiedad. Cambiaron de amo, ya no era el faraón, pero era el miedo. Solo en Canaán descubrieron la victoria, se asentaron. Entonces, en resumen, a saber es Egipto, desierto y Canaán. Egipto, desierto y Canaán. Y nosotros todos en la vida en algún momento hemos hecho ese itinerario. Egipto representa nuestros días antes de la salvación. Éramos esclavos del pecado, llevábamos los grilletes de la culpa, los grilletes de la muerte. Pero entonces llegó nuestro libertador Jesucristo, nos libertó, nos dio una vida nueva en Canaán, de manera que nuestra tierra prometida no es necesariamente un territorio, es una realidad espiritual. El Señor nos libera para que salgamos de la esclavitud del pecado. Y una vida en la tierra prometida, como dice Romanos 8:37, nos provee el saber que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice somos vencedores, dice somos más que vencedores. Eso es como decir más que el campeón del mundo Argentina, que es casi imposible. Somos más que vencedores. El Señor nos promete una vida que según 2 de Corintios 4:16 dice nunca nos damos por vencidos. No dice a veces, no dice en ocasiones, según como estén nuestras hormonas, según el desfase hormonal. No, nunca nos damos por vencidos. Una vida de victoria que declara en Filipenses 4:6, por nada estemos afanosos, por nada.
No es que dice, por algunas cosas deberías preocuparte. Si tú no te preocupas, ¿quién se va a preocupar? Como decían las madres de antes, si yo no me preocupo, ¿quién? Nadie. Sí, pero yo soy una madre, nací preocupada, decía mi mamá. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Eso es la tierra prometida. Entonces todos creemos en lo bueno que nos espera en el cielo, pero Canaán simboliza la victoria que deberíamos vivir hoy. Porque todas las promesas que aparecen en el nuevo pacto son para hoy, no es para algún día. Por nada estéis afanosos, somos más que vencedores. No es para algún día cuando ya nuestro cuerpo haya muerto. Cuando yo era niño solíamos cantar en nuestra congregación un himno que, por cierto, si no me equivoco, era el 313 del himnario de Sión, que decía, si yo tuviera las raudas alas para volar. Papá amaba esa canción, decía, yo muy contento me trasladará a las riberas de Canaán. La parte que más recuerdo es, me trasladaría a las riberas de Canaán. Entonces todos los mensajes, todas las canciones, en el tiempo que yo era niño, que fue hace poco, estaban enfocados en lo felices y victoriosos, que algún día remoto seríamos en el cielo. Pero Canaán nunca fue una metáfora para el cielo. Eso de que la tierra prometida queda en el cielo es hermosa, la metáfora es hermosa, la tierra prometida está allá, pero ese simbolismo y esa metáfora a priori no funciona. Porque Canaán, por lo menos, tenía 7 naciones enemigas. Sin embargo, en el cielo no tendremos enemigos. No es que llegamos al cielo y decimos, no, pues vino mi suegra. No, no tendremos enemigos en el cielo. Josué tuvo por lo menos 30 enfrentamientos en Canaán. Y que yo sepa, en el cielo no habrá batallas, no habrá peleas. Por lo tanto, cuando hablamos de Canaán o la tierra prometida, en este caso no está representando el cielo. Canaán representa en las Escrituras la vida que podemos vivir ahora, no en la eternidad. Entonces Dios nos invita a entrar a Canaán ahora, no necesariamente cuando muramos. Cuando muramos y tenemos a Cristo, claro que viviremos eternamente con Él. Pero estas promesas tienen que ver con una tierra que Dios nos da ahora. Pero solo existe una condición, una cláusula en el contrato para que esta tierra la podamos poseer, y es darle la espalda al desierto. De la misma manera que Canaán representa la vida victoriosa en Cristo, el quedarnos en el desierto representa una vida derrotada sin Cristo. Quedarnos en el desierto. Cuando Dios mandó a los hebreos a entrar a Canaán, para los que saben de historia, 10 de los 12 espías que regresaron de reconocer la tierra dijeron que la misión era imposible. De hecho, usaron la frase, somos como langostas ante ellos. Somos unos enanos, unos pigmeos. Los gigantes son demasiado grandes para nosotros y por consecuencia para Dios. Así que Dios, ante esta duda que lo ofendió, los puso en espera. Los puso en lista de espera por casi 40 años. Yo no sé si alguna vez estuviste en stand-by para subir un avión en lista de espera. Dios los puso en lista de espera por 40 años, 4 décadas, a ver si salía el avión. Caminaron en círculos, comieron la misma comida todos los días. La vida se les hizo una rutina interminable. Las mismas piedras, las mismas lagartijas, las mismas serpientes, las mismas dunas. Estaban a salvo, pero no eran fuertes. Redimidos, pero no liberados al fin. Estaban sí a salvo del faraón, pero atascados en el desierto. O sea, estaban entre la profecía y el destino. Monotonía, rutina, aburrimiento, 4 décadas de tedio. 4 décadas de tedio. Y tal vez esta manera de vivir te suene familiar, porque muchísimos cristianos viven atascados en el hastío, en el tedio. Son cristianos. Pero yo he conocido a mucha gente que me puede decir con exactitud el día que escapó de Egipto, el día que conoció al Señor. Yo le digo, ¿cuándo conociste al Señor? Y tal fecha en 1986. Dios vino a mi vida y cambió mi corazón y cambió mi familia. ¿Recuerdan el día exacto en que fueron liberados de los grilletes del enemigo? Pero no me pueden decir con la misma exactitud cuándo fue la última vez que venció una tentación o experimentó una oración contestada. Su primer y último milagro fue el día que se convirtió. Después dejó de vivir milagros. Llevan 20, incluso 30 años en la fe y todavía pelea las mismas batallas. Las mismas que estaba peleando el día que vino a Cristo. Sigue luchando con lo mismo, ni siquiera son nuevas batallas. Yo digo siempre, nuevo nivel, nueva asignación, nuevo demonio. Hay nuevas adversidades cuando uno sube a una nueva asignación. En el proceso, el enemigo
redobla sus esfuerzos. Hay gente que al enemigo ni le mueve un pelo. Satanás lo mira así y dice, es el mismo que se convirtió hace 30 años, este no molesta. Lo mismo, salió de Egipto, pero nunca logró quitar a Egipto de su corazón. Salió del desierto, de la esclavitud, pero nunca se quitó la esclavitud. Es como si la puerta del crecimiento espiritual tuviera una cerradura que todo el mundo tiene la llave menos él. No puede vivir en victoria. Hace poco yo leí una encuesta muy seria que hicieron en 1000 iglesias cristianas de distintas denominaciones. 1000. Les preguntaron a los creyentes cuántos de ellos definían sus vidas en Cristo como vidas victoriosas. Pero tenían que pensar, no repetir como loro. ¿Cuántos creen que su vida en Cristo es una vida de victoria en victoria? Y la respuesta fue asombrosa. Como era anónima, tenían que decir la verdad sin que nadie los juzgara. Solo el 10% respondió que se sentían que tenían vida victoriosas en el Señor. 10%. En otras palabras, 9 de cada 10 creyentes languidecen en el desierto. 9 de cada 10 están en un tedio. O sea, son salvos, sí. No estamos poniendo en tela de juicio eso. Pero viven en la tierra de aguantando hasta que me muera. Viven en la tierra aguantando hasta que venga Cristo. Fuera de Egipto, pero sin haber llegado todavía a Canaán. 10%. Imaginemos una universidad que solo graduara al 10% de sus estudiantes. ¿Cómo se vería esa universidad? Un hospital que solo lograra curar el 10% de los pacientes. Un equipo de fútbol que solo ganara el 10% de sus partidos. O un arquitecto que solo completara el 10% de sus proyectos. Si fuese así, ¿no deberíamos hacer algo? Porque son estadísticas alarmantes. Cuando uno dice, de cada 10 creyentes, 9 no logran vivir a victoria, no son felices. La iglesia tiene una deficiencia muy seria, una anomalía casi patológica, que nos tiene dando vueltas en círculos. Yo también leía que hay cerca de 2.2 billones, con B de vaca larga, 2.2 billones de personas en nuestro planeta que dicen ser cristianos. Es mucho. Representa una tercera parte de la población mundial. Por lo que si los datos de la encuesta, esa anterior que hicieron entre las 1000 iglesias, son ciertos, quiere decir que de esos 2.2 billones de cristianos, 2 billones, o sea, el 90%, se arrastran en una vida miserable. 2.2. Solo los 2 que están después del punto viven en victoria. Los primeros 2 billones se arrastran. Ese letargo, ese tedio y esa rutina, ¿qué produce? Iglesias débiles, cristianos codependientes que necesitan, en lugar de una prédica o un mensaje que los haga crecer, frases de coaching, frasecitas motivacionales para poder sobrevivir una semanita más. Necesitan repetir frasecitas o un nuevo versiculito para pegar en un calco en el auto o en la nevera que los haga aguantar hasta el próximo domingo o hasta el siguiente congreso de empoderamiento. Es una iglesia debilitada, una iglesia que se arrastra por el desierto y que va a buscar una gotita de agua los fines de semana. Yo pregunto, ¿cómo cambiaría el mundo si esos 2 billones de personas salieran del desierto? ¿Cuánta alegría se liberaría en la atmósfera? No habría tantos creyentes de uno o de otro lado de las grietas políticas. Es impresionante, yo no sé cómo será en vuestros países, pero en Argentina hay iglesias que literalmente se promueven oficialistas o de la oposición, y hasta los pastores le dicen por quiénes tienen que votar. Entonces, obviamente, cuando la política se entremezcla con las cosas de Dios, la gente no puede estar alegre, porque los políticos fallan, porque las gestiones fracasan. Yo digo, ¿cómo cambiaría el mundo si anduviéramos por encima de esa grieta, en victoria? ¿Cuánta sabiduría se podría extraer de esa gente y compartir? Si esos 2 billones de creyentes dejaran el desierto, ¿cuántas familias se salvarían? ¿Cuántas guerras podrían prevenirse? ¿Cuánta hambre en el mundo podría erradicarse? ¿Cuántos orfanatos nuevos se construirían? ¿Cómo cambiaría el mundo si cada cristiano comenzara a vivir ya la tierra prometida? El victoria, 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 victoria en todas las cosas. Me caigo, pero victoria. Peleo, pero victoria. En el primer capítulo de Deuteronomio, vemos que los israelitas habían acampado en el monte Horeb, en el desierto. Ya estaban asentados, estaban acostumbrados a la vida del desierto. Increíble. Habían establecido una ciudad segura, conocida, en el desierto. Sin saberlo, los hebreos habían creado un lugar donde estaban atrapados. No necesitaban arriesgarse, ni siquiera necesitaban a Dios, porque uno no necesita mucho a Dios cuando vive
una vida sedentaria. Cuando no vives milagros, ¿para qué quieres a Dios en la ecuación de la vida? Todos tenían lo que requerían, habían sido, sí, salvos de la esclavitud del faraón, pero todavía no habían llegado a donde Dios quería. Y Dios tenía un sueño más grande para el pueblo hebreo. Dios quería que abandonaran lo conocido, que arriesgaran todo, que dependieran de Él. Así que les habló y le dijo en Deuteronomio 1:6, ustedes han permanecido demasiado tiempo en este monte. Y yo te voy a decir la misma palabra de parte del Señor, ya has permanecido mucho tiempo en ese mismo monte. Dile al que está a tu lado, muévete del monte, pero no te lo voy a decir, te lo voy a decir yo, muévete del monte, mijo. Muévete del monte, ternurita. Ya has estado mucho tiempo ahí. Y esta exhortación de abandonar el desierto o el mismo monte, no se trataba de abducirlos y llevarlos directo y sin escalas al cielo. Pero a veces es lo que interpretamos y así salimos a evangelizar con la premisa de que Canaán se trata solo y necesariamente del cielo. Por eso siempre trato de hacer, al menos el torpe intento, de redimir la palabra más famosa de toda la cristiandad, evangelización, que es una palabra que ha sido secuestrada, tomada como rehén, incomprendida y la mayoría de las veces mal utilizada. En su dialéctica, en su etimología, ha sido mal utilizada. Los cristianos como que acampamos cómodamente en el desierto, construimos nuestra propia ciudad religiosa a kilómetros de distancia de la tierra prometida. Y sin casi darnos cuenta, desvirtuamos la idea de lo que significa la tierra prometida. Y entonces cuando le predicamos a un inconverso, le predicamos lo mismo que creemos. Usted tiene que saber lo que le va a pasar cuando va a morir. Es lo único que le decimos. ¿Está listo para morir? Le decimos al carnicero, ¿está listo para morir a la carne? Siempre ese fue nuestro método de evangelización durante años. ¿Qué va a pasar cuando se muera? ¿Sabe dónde se va a ir? Y por eso, a veces en lugar de amar, de comprometernos con los perdidos, solo le decimos, si murieras hoy, ¿tú sabes dónde irías? La base de la evangelización escatológica es esa. Tienes que esquivar el infierno y asegurarte el cielo. La motivación de salvarles es que no ardan eternamente en el infierno. Escrituralmente es correcto. Yo no estoy diciendo que eso no es correcto. El que tiene a Cristo se va al cielo, el que no tiene a Cristo se va para abajo. Eso es así. Eso no cambia, no lo estoy poniendo en duda. Pero lo que digo es que para predicar eso, ni siquiera hace falta involucrarnos ni amar a nadie. El que se quiera salvar, que se salve, y el que no es su rollo. Entramos al hospital y decimos, ¿quién se está por morir? Que levante la mano, acepte a Cristo, se vaya para el infierno. Ya está, ya predicamos. Esa versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno y ofrecer a Jesús como boleto de escape. Entonces, de algún modo, no somos evangelistas, somos vendedores de seguro de vida. Compre nuestra póliza evangélica, que podrá cobrar en el caso que se muera. Llame ya. Ahora, convengamos, todos creemos en el cielo, ¿sí o no? De hecho, todos quienes tenemos a Cristo queremos vivir eternamente en el paraíso, en la nueva Jerusalén. Pero no nos podemos olvidar que hasta tanto lleguemos hasta el cielo, Jesús nos ofrece alegría abundante. Entonces, ¿por qué muchos viven con tristeza abundante? Se levantan, se ponen la cara de aguantar las hemorroides y salen por el mundo. Las epístolas de Pablo hablan de gracia y millones de cristianos cargan una culpa atroz y van los domingos a buscar más culpa. Pastor, se me acabó la culpa de la semana pasada, ¿me da un poco más? ¿Cómo no, hermano? Reciba ahora la condena y se la llevan a casa. Vivimos repitiendo que somos más que vencedores y a veces claudicamos ante las tentaciones, las debilidades. ¿Cuánta gente está atrapada hoy en el desierto entre Egipto y Canaán? Atrapados. Pero para terminar de entender esto de la tierra prometida de este lado del sol, insisto, de este lado de la eternidad, tenemos que volver a nuestra historia. Moisés acababa de morir. Después de esos 40 años, los hebreos estaban comenzando casi su quinta década como beduinos en el desierto. 40 años, una vida. Para los que tienen 40 años es tu vida completa. Para las mujeres que tienen 50 y mienten que tienen 40, también es tu vida completa más 10 años más que no quieres reconocer. Pero antes de entrar a Canaán, a la tierra prometida, al igual que nosotros, tenían que hacerle frente a una patología. ¿Qué es una patología? Una enfermedad que tenemos que confrontar si queremos entrar a la tierra prometida. De este lado, a una vida victoriosa. A una enfermedad tuvieron que enfrentar ellos que había contagiado a muchísima gente. Josué sabía que había que declarar la guerra a la plaga que responde al nombre de no puedo. Es la epidemia que ataca nuestro dominio propio. No puedo resistir la botella. Yo soy creyente, pero me dan el tequila con gusano, no, el mezcal con gusano. El mezcal con gusano y me sale el gusano viejo de la vieja vida. No puedo dejar el cigarrillo, no puedo.
No puedo abandonar el porno porque de esa forma es una manera de desfogar, de liberarme. Ataca nuestras relaciones esa enfermedad. No puedo perdonar. Yo sé que soy creyente, pero no puedo perdonar lo que me hicieron. Si te contara. Ataca nuestra fe. No puedo creer que Dios me ame. Yo no puedo creer que Dios me ame por todo lo que he hecho. No puedo. Si Josué hubiese mascullado esas palabras, nunca habría conquistado la tierra prometida. De hecho, el libro de Josué comienza con malas noticias. Josué 1:1 empieza con malas noticias. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Nadie se comparaba a Moisés. Nadie. Cuando eran esclavos fue Moisés quien confrontó a Faraón. Cuando el mar rojo rugió, Moisés oró pidiendo ayuda. Cuando estuvieron hambrientos, sedientos o confundidos, Moisés intervino y Dios suplió alimento, agua y los 10 mandamientos, el decálogo. Moisés significaba más para los hebreos que lo que Napoleón y Alejandro Magno significaron para su gente. Ustedes saben que en Dakota del Sur está el monte Rushmore, que se levanta el santuario de la democracia. Si alguien no lo vio personalmente, lo habrá visto en alguna película o en alguna foto, donde están esculpidas las figuras en granito con los presidentes americanos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Si el rostro de Moisés hubiese sido esculpido en el monte Sinaí, jamás los hebreos habrían permitido que compartan otros 3 líderes la cara con él. No había otro que se comparara a él. Poner a Washington con los demás está bien, pero Moisés con alguien más, no. Perder a Moisés era perder la causa, señores. Y la perdieron, porque Moisés murió. Y sin embargo, antes que la hierba creciera sobre la tumba de Moisés, Dios le dijo a Josué, Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Acaba de morir, levántate. Nosotros hoy usaríamos una táctica diferente. Moisés ha muerto, ahora pues, guarda luto, tómate un sabático. Elabora y procesa las 5 etapas del duelo. Encuentra un terapista, busca un tanatólogo. Pero Dios le dice, no. Moisés ha muerto, levántate. Moisés está muerto, pero Dios está vivo. El líder humano falleció, pero el líder eterno sigue vivo. Nada ha cambiado, ¿sí o no? Levántate. Aún así, Josué tendría razón para haber dicho no puedo. Al menos 3 millones de razones tenía. Según el censo del libro de Números, había 601.730 hombres. 601.730 hombres con 20 años o más, sin contar los levitas. Cuando Josué asume, si asumimos que 2/3 partes de estos hombres tenían esposa y mínimo 3 hijos, porque no había Netflix ni mucho para hacer en el desierto, el número se acerca a casi 3 millones de hebreos. Estamos hablando de la misma cantidad de habitantes que tiene, por ejemplo, Buenos Aires, según el último censo. Todo Buenos Aires. 3 millones de hebreos inexpertos. Podían pelear contra serpientes, contra tormentas de arena, pero traspasar los muros de Jericó, ¿de verdad? ¿Guerrear contra los bárbaros sanguinarios del otro lado? ¿Really? ¡Oh, qué bilingüe que estoy! Metí una palabra. Yo tengo poquitas palabras en inglés, pero la digo con una fonética perfecta que dice este tipo, ¿sabe? Of course. Fereceos, eteos, cananeos, amorreos. Para nosotros son nombres raros solamente. Para estos hombres les provocaban miedo, pavor. En el corazón hebreo les entraba pánico. En resumen, excusa número 1, Moisés está muerto. Excusa número 2, mi pueblo es inexperto en asuntos de batallas. Son beduinos, gitanos del desierto, que no son guerreros. Número 3, a la gente como nosotros. Los cananeos se los comen en el desayuno. Sin embargo, antes que Josué pudiera categorizar sus miedos, Dios le dio una sola razón para tener fe. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo te doy. A la tierra que yo te doy. Alguien tiene que creerlo, a la tierra que yo te doy. ¡Aleluya! Lo diré otra vez. A la tierra que yo te doy. No la tierra que podría darles. No la tierra que deberían conquistar. No la tierra donde tienes que probar de qué estás hecho. No la tierra que debes ganar, la tierra que debes confiscar, rentar o comprar. La tierra que yo les doy. O sea, la transacción ya había ocurrido. La tierra ya había sido transferida. La conquista era un hecho consumado. La tierra que yo te doy. A Josué se lo estaba enviando a tomar la tierra que ya Dios le había dado. A recibir la tierra que Dios ya había tomado. Como yo os he entregado, como se lo había dicho a Moisés, dijo Dios. Todo lugar que pisare la planta de tu pie. Todo. No nos olviden de este detalle que no es menor. Los hebreos eran nómades. No eran dueños ni siquiera de un terreno fiscal o de un baldío.
eran nómades, indocumentados técnicamente, porque no pertenecían ni a Egipto ni habían llegado a ninguna tierra prometida. Llegaba la migra, no quedaba nadie. Sin embargo, por un decreto divino, recibieron el título de la tierra de sus sueños. Tal como lo había prometido, Dios le dio la herencia. Los muros de Jericó cayeron, los nómades sin hogar se convirtieron en colonos. Una nación que había vivido 4 décadas en el exilio comenzó a forjar un futuro en los montes cananeos. Construyeron granjas, aldeas, viñedos. La victoria fue tan completa que el historiador escribió en Josué 21:43: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que ya le había jurado darle a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo, descanso, alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente jamás, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no a algunos, a todos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y dice al final, todo se cumplió, todo. No algunas cositas, otras, todo se cumplió. ¿Estamos recibiendo esta palabra, sí o no?